¿Qué tal? Buenas noches, soy Raúl Alejandro López Barajas del quinto C vespertino y ahora voy a presentar mi proyecto integrador final de la materia de ciudadanía mundial. En este video voy a explicar todos los temas más importantes que hemos visto a lo largo del semestre en la materia de ciudadanía, desde la definición de qué es un ciudadano hasta cómo mi opinión sobre cómo ser un ciudadano mundial, como bien dice la materia, ciudadanía mundial. Ok, voy a empezar por qué es un ciudadano. Voy a dar la definición de qué es un ciudadano. Para empezar, un ciudadano es aquella persona que forma parte de una comunidad política. Según el lugar en donde se encuentre, este gozará de más o menos cantidad de derechos y libertades. En los países que supuestamente serían democráticos, se supone que las libertades deben ser las máximas y así como la cantidad de derechos del que gozaría. Ahora explicaré el tema de la modernidad. La modernidad surge en el siglo XV después de varios cambios a nivel mundial, como lo son la conquista de América, por supuesto, el desarrollo de la imprenta, la reforma protestante, el renacimiento y la revolución científica. Estos cambios a su vez generaron más cambios, entre los que más se destacan son la globalización, los medioambientales, crisis económicas y financieras, las cuales causan importantes transformaciones sociales que lamentablemente provocan aumento de desigualdades, pobreza extrema, violación de los derechos, exclusión, entre muchas otras características que afectan negativamente a la sociedad. Eh, Entre los que expusimos en este lapso de tiempo, el tema de la globalización es uno de los que más se mencionan y de los más importantes en la historia, ya que ayudó mucho a conseguir un comercio internacional y conectar muchos países con un solo objetivo. Porque la definición de la globalización sería que es un proceso de expansión de relaciones sociales, culturales, económicas y políticas entre varios pueblos del mundo. Se caracteriza por la ausencia o disminución de barreras económicas y migratorias entre los países. Esto nos ayuda a a poder, por ejemplo, conocer nosotros de arte de otros países, de deportes de otros países, no nada más en la parte económica y política, sino nos ayuda a estar más al día con lo que sucede en otros países, lo más innovador, lo que más nos ayuda, entre características ya sea buenas o malas, que también se dan las características malas en la globalización. Eh, Estos cambios no siempre son para bien, como ya había dicho. En ocasiones nos generan cambios negativos, como los conflictos, que no siempre terminan de una buena manera. Los conflictos sociales, por ejemplo, este se generan porque hay momentos en los que no se hacen valer los derechos, no se respetan las libertades, y normalmente estos cambios son para conseguir una un bien para las personas, pero ¿a qué costo? Normalmente las principales consecuencias de los conflictos son las muertes, ya que un conflicto social es una guerra interna se lleva a cabo entre las personas que pertenecen a una misma ciudadanía, a una misma nación. Entre las más mencionadas son las revoluciones, que su principal fin es hacer un cambio en el régimen político porque quizá no les gusta, no se sienten cómodos porque no hacen valer sus derechos. También se afecta mucho el sector económico, ya que se destruyen, se hacen una gran pérdida en ese sector de la economía. En el sector alimenticio se afecta mucho, ya que hay una gran destrucción de la naturaleza, que es la que genera los alimentos. También muchos problemas sociales y psicológicos, sobre todo en las personas en las que recae el peso del conflicto.
las personas que van a la guerra, las personas que sufren de algún percance en ese momento de guerra. No solo hay conflictos armados, sino también muchas veces son conflictos pacíficos, revoluciones, no revoluciones, pero sí personas que alzan la voz para hacer valer sus derechos, haciendo marchas, eh, tratando de dialogar, haciendo firmas. Pero normalmente esas lamentablemente no se toman mucho en cuenta porque no hay un un aún no se genera un cambio grande porque la gente quizá no participa tanto como si ya fuera obligatorio ir a la guerra, por ejemplo, o ya sea estar luchando por un bienestar. Los conflictos pueden llegar también a ser separaciones culturales y geográficos, y esto que también puede ocasionar una mezcla entre las culturas, entre el idioma, las características de las personas. Por ejemplo, tomaré por ejemplo la conquista de la conquista de América, ya que en esta conquista nosotros adoptamos, los mexicanos por ejemplo en este caso, y todos los latinoamericanos adoptamos el idioma por ejemplo de España y características únicas de España que ya ahora adoptamos nosotros, y esto me lleva al punto de la multiculturalidad, la que se define como la presencia de diferentes culturas en lugares juntos o hasta mezcladas entre los mismos habitantes de la comunidad. Una de las principales causas, como ya había dicho, son las conquistas o guerras, y en las que al final el ganador normalmente obliga al individuo a adoptar culturas o creencias, o las personas se ven obligadas a hacerlo, ya que el régimen tiene mucho que ver con lo que ellos piensan en sus culturas, sus lenguas, sus tradiciones. Esto también nos lleva a hablar de una identidad nacional, ya que una identidad nacional es todo lo que todo lo que conforma una nación, todo lo que la hace único, lo que la hace diferente a los demás. En estos casos, por ejemplo, de México, se vio influida la cultura española, también se ve influida la cultura de Estados Unidos, la cultura inglesa, ya que se adoptan ya sea por medio de conquistas, de revoluciones que hacen que se generen cambios geográficos y la gente combine sus culturas, o por gustos de las personas que de repente les llama la atención un algún tema de otro país. No todo nada más es de en cuanto a geografía. eh, la identidad pues la creamos nosotros, no es algo que ya esté definido. La identidad viene siendo una combinación prácticamente, porque no hay así una identidad que sea únicamente mexicana, sino que la identidad mexicana la conforman características de los indígenas mexicanos, características de los indígenas norteamericanos, de los indígenas suramericanos, de los españoles que nos trajeron sus creencias, de otras, de Inglaterra por ejemplo, que vino a Estados Unidos a traer sus creencias, y en parte a veces adoptamos también esas creencias. No nada más es cuestión de que ya esté bien formado la identidad desde que se crea la nación. Y ya para concluir, hablaré sobre la ciudadanía global o ser un ciudadano del mundo. Y creo que para esto se necesita perseverancia para poder trascender, para poder dejar algo bueno, como las personas de hace miles de años que nos dejaron arte, nos dejaron ciencia, nos dejaron música, nos dejaron escritura. Creo que esa sería una ciudadanía mundial en la que todos podamos trascender y dejar algo bueno para las generaciones siguientes. Eh, y pues sin más que decir, esa fue mi opinión de cómo vi el semestre. Y muchas gracias por escuchar. Buenas noches.